avisa. Buenas tardes. Continuando con las charlas del Congreso de Pediatría, vamos a presentar en esta ocasión al doctor Iván Palacios. El doctor Iván Palacios es médico cirujano graduado en la Universidad Central del Ecuador, máster en Administración de Servicios de Salud otorgado por la University of New Mexico, profesor de Prevención y Promoción de la Salud de la Escuela de Medicina de la Universidad San Francisco de Quito hasta la actualidad. Además, profesor adjunto de Northwestern University. Con más de 30 años de experiencia profesional diseñado e implementando programas y proyectos de salud pública y salud global a nivel nacional e internacional, con énfasis en proyectos de salud infantil integral. Es autor de varias publicaciones de salud pública, director del Programa de Salud Global de la Universidad San Francisco de Quito y además también director del Programa de Vinculación con la Sociedad de la Escuela de Medicina de la Universidad, programa por la cual ha recibido 2 galardones internacionales, tanto por la OPS como por la OMS, por las buenas prácticas en atención primaria de la salud y premio otorgado por el Pacto Global de Naciones Unidas en reconocimiento a las buenas prácticas de desarrollo sostenible. El doctor nos va a hablar el tema acceso a la salud en tiempos de pandemia. Bienvenido, doctor Palacios. Escuchamos su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Un gusto estar aquí. Deseo primero felicitar y agradecer a la Sociedad de Pediatría por este evento internacional. Inicio también declarando que en mi presentación no tengo conflictos de interés y voy a compartir algunos temas de investigación y experiencias relacionadas con el acceso a la salud en tiempos de la pandemia. Inicio también haciendo un reconocimiento a mis colegas pediatras, quienes desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han hecho un rol muy importante en el cuidado, en la atención de niños y últimamente en lo que es el plan de vacunación. Yo reconozco ese esfuerzo y valoro muchísimo esta dedicación que han tenido. En mi calidad de profesor de la Escuela de Salud de Medicina en el área de la salud pública, durante 6 años he tenido la oportunidad de crear un programa de atención integral en salud, el cual funciona en calidad de externado para nuestros estudiantes de tercer año, quienes acuden un día a la semana, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, durante todo el año, los días lunes o los días jueves, dependiendo del año, del paralelo en el que se encuentren. Y en esta actividad, el objetivo es capacitarles a los estudiantes en temas de prevención y promoción de la salud, abordando el ciclo de vida, trabajando con niños, con adolescentes, etcétera, etcétera. Y en este periodo hemos trabajado muy estrechamente con el Ministerio de Salud Pública en el área de influencia de la Universidad San Francisco de Quito, que queda en el valle de Cumbayá, y hemos trabajado en ese valle con las comunidades, con 10 comunidades que van desde el Quinche hasta Cumbayá, y en el valle de Conocoto desde Amaguaña hasta Conocoto. Entonces, mucho de este trabajo que estoy presentando tiene que ver con un esfuerzo de trabajo interinstitucional que realizamos con los colegas del Ministerio de Salud Pública, a quienes les agradecemos por su trabajo, por su esfuerzo y la experiencia que hemos desarrollado en conjunto durante esta temporada ha buscado garantizar el acceso a los servicios de salud pública. Yo voy a abordar algunos temas relacionados con la pandemia y cómo la pandemia ha impactado directa o indirectamente en la salud infantil. No voy a hablar
solamente voy a enfocar a aspectos relacionados con la salud, porque hablando de manera integral el tema de salud aborda, como ustedes conocen, los determinantes sociales que tienen que ver con educación, con vivienda, con acceso a agua potable y saneamiento, y no es el objetivo de esta presentación abordar aquellos aspectos, pero en algún momento voy a hacer referencia a esos elementos. Entonces, es conocido que la pandemia ha afectado de manera directa a lo que es la provisión y prestación de servicios de salud. Hace unos 5 minutos hablábamos con mi profesora, la doctora Rosita Romero, y ella me comentaba con mucha pena cómo uno de los servicios que ella ayudó a crear con la Universidad Central a partir de la pandemia tuvo que ser cerrado. Ese es un ejemplo cómo los servicios de salud han sido afectados. Y la población ha disminuido el acceso a estos servicios de salud. En Quito es conocido que, por ejemplo, el hospital del IESUR ha tenido que destinarse única y exclusivamente para brindar servicios de salud a pacientes con COVID. Y eso ha hecho que la provisión para otro tipo de patologías se vea limitada. Y este impacto, especialmente al inicio de la pandemia, entre marzo y septiembre del año anterior, se evidenció también en los servicios de primer nivel, con la cuarentena y luego con los horarios de restricción, de atención y de movilidad. Los centros de salud con los que yo vengo trabajando y a los que voy a hacer referencia sufrieron el impacto de la pandemia y la población se quedó sin acceso a muchos de los servicios de salud. Sin embargo, quizá como un efecto indeseable positivo, si se puede decir, surgió una opción. Nosotros decíamos que en el Valle de Cumbayá trabajamos desde hace 6 años y yo recuerdo la gran preocupación que teníamos entre febrero y marzo, de decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el grupo de adultos mayores, de pacientes crónicos? Cuando nos enterábamos que eran los grupos de población de mayor vulnerabilidad y riesgo. Y entonces implementamos una propuesta que ha buscado ser una alternativa de solución a esta limitación en la provisión de servicios de salud y creamos un programa de telemedicina. Aquí estoy compartiendo un hallazgo de un paper publicado en la revista Pediatrics and Child Health, en el que se comparte cómo en el Reino Unido el uso de la telemedicina o telesalud ha brindado algunos aspectos positivos en la emergencia durante la pandemia. Y que nació esta como una alternativa para proteger, por un lado, a los pacientes y por otro lado, al personal de la salud. Y esto ha permitido que muchas revisiones de rutina y algunas consultas agudas se puedan gestionar con éxito en forma remota. Volviendo al inicio, nosotros entonces entre febrero y marzo empezábamos a hablar con los colegas, tenemos 16 centros de salud con los que trabajamos y les decíamos, ¿qué vamos a hacer? En condiciones normales, nuestros estudiantes de tercer año iban a estar trabajando activamente en una serie de actividades de prevención y promoción de la salud. Y claro, ahí en ese periodo pudimos ayudar a crear clubes de adultos mayores, clubes de pacientes con enfermedades crónicas, clubes de adolescentes, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, aprendíamos a través de la información que teníamos de la OMS que los grupos más vulnerables y de riesgo eran la población de adultos mayores y pacientes crónicos. Entonces se nos ocurrió la idea de crear un programa piloto de telemedicina. Un programa que básicamente aborde y preste atención en esta área geográfica que, como ustedes ven, aborda el Valle de Cumbayá, Tumbaco y algunos de los servicios de salud localizados en el Valle de Conacoto. ¿Qué es lo que nosotros nos propusimos? En primera instancia, trabajar con la población adulta, mayor y de pacientes crónicos, con la idea de implementar 4 grandes objetivos. Primero, garantizar adherencia al tratamiento. Segundo, fortalecer la educación en medidas de prevención frente al COVID.
fortalecer la importancia del lavado de manos, del estar en domicilio, de usar mascarilla, usar permanentemente alcohol, tener distanciamiento social y en la medida de lo posible quedarse en casa. El otro objetivo era apoyar a dar indicaciones higiénico-dietéticas, básicamente recomendar dieta saludable, actividad física y hacer algunas indicaciones relacionadas con apoyo psicológico. La experiencia piloto fue de marzo a junio, fue exitosa. Empezamos primero con 4 centros de salud, el de Conocoto, el del Quinche, el de Cumbayá y el de Tumbaco. Y los médicos restantes nos dijeron, bueno, necesitamos que trabajemos en este esfuerzo. La primera fase piloto la trabajamos con los internos rotativos. Coincidía que ellos tenían que hacer su fase de rotación en los centros de salud y lo que hicimos fue capacitarles, diseñar una metodología, un protocolo de atención y garantizar que los pacientes que sean otorgados por el centro de salud sean los que tengan una visita a través de telemedicina, que pudieran haber sido a través de llamadas telefónicas, a través de mensajes, a través de llamadas vía Zoom cuando las condiciones así lo permitían. En esa primera fase tuvimos la oportunidad de llegar más o menos a unas 1.200 personas y replicamos ya la segunda fase, pero ahí encontramos que uno de los graves problemas que teníamos era que no estábamos llegando a población infantil, a población adolescente, a mujeres embarazadas, y que necesitábamos ampliar a esta zona geográfica tan extensa. Y entonces decidimos extender la segunda fase, que empezó desde julio del 2020 hasta el presente, estamos trabajando, y la innovación fue que incorporamos a profesores y estudiantes de la Escuela de Psicología y a profesores y estudiantes de la Escuela de Nutrición. Entonces diseñamos protocolos de atención en salud infantil, en población adolescente, para mujeres embarazadas. Seguimos con el protocolo diseñado para adultos mayores y para enfermos crónicos. Este programa, como decíamos, está sistematizado, lo hemos publicado, lo estoy compartiendo algunas de las características y básicamente es un protocolo que me parece que es interesante que lo discutamos como parte de lo que sería la provisión de servicios de salud durante la pandemia o pospandemia con los colegas del Ministerio de Salud, porque nos parece que es un programa que tiene algunas fortalezas. Aquí están resumidos básicamente cuáles son las fases y los pasos que hay que hacer para implementar. En nuestro programa hemos llegado a atender a cerca de 10.000 personas, hemos podido realizar pruebas de PCR a 4.000 personas referidas por la red del Ministerio de Salud. Hemos organizado charlas con estudiantes de colegios y trabajo a nivel escolar. Algunas fortalezas y debilidades de esta estrategia quisiera discutirlas y compartirlas con ustedes, que sale de esta publicación de Lucía Ashikali, que me parece que coinciden con algunas que nosotros hemos identificado. Las fortalezas: que se puede ofrecer consulta a nivel remoto, que se puede garantizar de alguna manera la continuidad en el cuidado, seguir con el diagnóstico y manejo de algunas patologías, utilizar varias medidas de comunicación, varias vías de comunicación, ser accesible y ser en realidad de bajo costo una vez que se ha implementado. Y las debilidades es el tema de la priorización de emergencias que a veces uno hace en los servicios de salud y que deja de mirar al paciente crónico o a pacientes que necesitan un seguimiento. A veces la necesidad de hacer un replanteo en la agenda. El acceso es inequitativo. Nosotros hemos trabajado en este año, no solamente en esta zona, sino también en Cotacachi, más luego voy a hablar, y ahí en realidad hemos tenido más dificultad en cuanto a la accesibilidad, especialmente del Internet.
Uno de los temas que nos preocupaba era el tema de cuidar la confidencialidad de la información. Entonces, nuestros estudiantes de medicina que participaron, cerca de 90 en la primera fase, ya de la segunda fase a partir de julio, tenían que firmar una carta de confidencialidad en la que se comprometen a que los datos que reciben por parte de los servicios de salud van a ser manejados única y exclusivamente para hacer las llamadas telefónicas, para dar el seguimiento de los casos, y que tenían que ser archivados en una matriz que hemos diseñado al respecto, con una clave que solamente la conozcan ellos y que no se puede compartir ni usar para temas de investigación. Creo que en realidad la debilidad más importante es el alto costo que tocó al implementar. Nosotros, como parte del programa, lo que buscábamos es que sea un programa para que participen nuestros estudiantes, sea un programa con fuerte contenido académico. Entonces tuvimos el primer mes una gran cantidad de sesiones online de capacitación sobre las guías, sobre la IEPI, sobre el tema de las guías de control prenatal, diseño de material educativo, sesiones de prácticas online en donde los estudiantes tenían que preparar una llamada telefónica, tener un paciente simulado, etcétera, etcétera, hacer todo un proceso y garantizar que este sistema esté vinculado a la red de servicios de salud del ministerio. Entonces hicimos la organización de este trabajo con los médicos de los centros de salud. Entonces teníamos reuniones de grupos pequeños en las que muchas veces yo participaba con los estudiantes para dar seguimiento y para dar continuidad a los casos graves. Entonces, al principio montar todo este modelo es complejo, pero ya una vez que está establecido, teniendo las guías y los manuales de capacitación, es mucho más fácil. Otro de los temas que se ve como parte del impacto de la pandemia es el reto en la prevención del COVID. Cuando estamos hablando de población infantil, a diferencia de la población incluso adolescente o adulta, es cómo trabajar con los niños. Nosotros en las diferentes sesiones que tuvimos a nivel de las escuelas, en los eventos de capacitación, era enseñándoles a los niños a tener el uso adecuado de la mascarilla, la importancia del lavado de manos, el distanciamiento social, el cómo trabajar con los niños generando un empoderamiento en el cuidado de los papás y de los abuelitos, diciendo, miren, ustedes no pueden, aunque estén extrañando a sus abuelitos y que se pierda ese vínculo, poner en riesgo a sus abuelitos porque posiblemente, si es que ellos se llegan a enfermar, pueden complicarse o pueden eventualmente morir. Entonces es un tema muy enfocado a trabajar ahí. En Estados Unidos y en otras partes el uso de la mascarilla ha tenido toda una controversia y se lo ha politizado, pero nosotros hemos creído que el uso de la telesalud ha sido una estrategia viable. Y utilizo el término telesalud y no telemedicina porque estábamos trabajando tanto estudiantes de tercer año como estudiantes de internado que no tenían que, como parte de la guía de trabajo, trabajar en temas relacionados con prescripción de medicamentos. Lo único que tenían que trabajar era reforzando la adherencia al tratamiento, haciendo que el paciente tenga continuidad en el tratamiento o dando seguimiento a si tienen o no la medicación, pero más haciendo un nivel de esfuerzo en temas de prevención y de promoción de la salud. Otro de los grandes retos ha sido el cuidado de pacientes con enfermedades crónicas. Nosotros creemos que este ha sido uno de los temas más complicados. Algunos de los consejos fueron muy cautelosos respecto a la incertidumbre. Los pediatras y médicos de atención se equivocaron posiblemente por el lado de la precaución, esto es lo que dice este paper. Y el gran reto es cómo garantizar el acceso a estos niños, en algunos casos, como Israel y Naciones Unidas, la telesalud ha sido de gran ayuda. En septiembre tuvimos la posibilidad de consultar con la Embajada de Israel, hicimos una conferencia sobre cómo implementan ellos telesalud. Obviamente, comparativamente hablando entre lo que ellos hacen y lo que nosotros estamos haciendo, hay una distancia enorme, pero no quiere decir que no sea una alternativa. El otro tema que ha sido afectado es el tema de la atención a emergencias. En muchos casos, la limitación, acceso a los servicios de
de emergencias y quirúrgicos se vio muy afectado. Uno de los impactos medianamente positivos, podríamos decir, que fue el hecho de que los servicios de salud en el nivel de emergencias no estuvieran tan congestionados como típicamente se ve. Adicionalmente, el tema de violencia, explotación y abuso pasó a ser otro de los problemas de gran preocupación. Las noticias nos hablaban de violencia de género, de muerte de mujeres. Entonces, este confinamiento expuso mucho a los niños a una variedad de riesgos y es posible que estos factores relacionados con las medidas de confinamiento aumenten las tensiones en el hogar, factores de estrés adicionales para los cuidadores, incertidumbre económica, etcétera, etcétera, etcétera. Me gusta este marco conceptual de la violencia porque lo discutimos nosotros como parte del programa de telesalud con nuestros colegas de psicología, y ellos identificaban que básicamente todos estos elementos pueden ser los desencadenantes de la violencia, ¿no? El tiempo de aislamiento, el miedo a estar informado y a mala o poca información, frustración, aburrimiento, la falta de contacto con amigos, las comorbilidades, la pobre actividad física, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros hicimos es trabajar como parte de la propuesta de telesalud con la Escuela de Psicología y identificamos también la Fundación Azulado, con quien tenemos un convenio, y decidimos implementar con 3 escuelas y estudiantes de 4º año toda una estrategia de prevención de violencia y abuso. Me gustó muchísimo, yo estuve facilitando todas las sesiones con los estudiantes, me conectaba cuando los chicos se reunían, hicimos sesiones con grupos pequeños de 8 niños. En realidad fue una experiencia bastante interesante y el gran reto era cómo ayudar al niño a generar un escudo de protección frente a la violencia y cómo generar mecanismos de apoyo y acompañamiento entre los niños cuando se identifiquen problemas de violencia. El otro elemento que creo que es súper importante y que todos lo conocemos es que se ha visto afectado el acceso a las vacunas. A nivel mundial se ve que los casos de sarampión han aumentado. En el año 2019, la mayor cantidad de notificaciones que ha sucedido en los últimos 23 años. Esto antes de la pandemia, eso quiere decir que después de la pandemia posiblemente han aumentado. Yo consultaba ayer con mis colegas de los centros de salud y me decían que el año anterior ellos consideran que no superaron el 40% de cobertura en vacunas. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación? Nosotros estamos por empezar en 2 semanas el nuevo semestre y entonces estamos preparándonos con los chicos para capacitarles a que puedan ayudar con la vacunación. Que ellos nos decían, Iván, el problema no es tanto mano de obra, porque vamos a trabajar con los chicos. El problema es que no tenemos los biológicos. Entonces, esto es un tema que es de gran preocupación y que quizá frente a la excelente campaña que ha tenido el gobierno en la vacunación del COVID, quizá esa debe ser una campaña que nosotros como sociedad científica, como universidades, debemos apelar con el Estado a decir, declaremos en emergencia el tema de vacunación en la población infantil para garantizar que podemos cumplir con las metas. Esta es una fotografía de una de nuestras estudiantes en el trabajo. ¿Qué decir del tema de desnutrición? Desnutrición, lastimosamente, lejos de ser un tema que lo hayamos podido manejar adecuadamente, empezamos con un 27% en 2018, de acuerdo a datos de UNICEF, que del 2014 al 2018 habíamos aumentado, y eso nos ha estado preocupando permanentemente. Nosotros, como país, se han implementado 12 diferentes programas. La doctora Rosita Romero nos contaba antes de entrar una experiencia exitosa, y yo digo, ¿será que necesitamos juntarnos e igual declarar como emergencia nacional al tema de la desnutrición infantil? Porque sin arreglar, sin solucionar este problema, no lo vamos a poder nosotros manejar adecuadamente. Yo creo que aquí lo que nosotros hemos hecho, en honor al tiempo me paso, hemos trabajado implementando y capacitando a nuestros estudiantes en el tema de telesalud. Previo al programa de telemedicina, con el externado lo estábamos haciendo, promoviendo el consumo
del huevo en niños mayores de 7 meses. Sé que ese es un tema que genera mucha preocupación por las alergias y los problemas que esto marca, pero los hallazgos de esta investigación fueron bastante adecuados y hemos estado promoviendo ese tipo de intervenciones. Obesidad infantil es otro problema que lo vemos con gran preocupación. Nosotros en los chicos estábamos preguntándoles cómo están, cómo se sienten, ya que no tienen medidas para pesarse. La pregunta era, ¿ustedes han notado que la talla ya les queda más estrecha? ¿Cómo se sienten? Y claro, este es uno de los temas que se ve, que la bibliografía está identificando, que hay una gran relación entre obesidad y enfermedades virales. En la pandemia, en la epidemia del H1N1, cobró especial interés que se observó que pacientes obesos tenían mayor riesgo de desarrollar enfermedades. Este hecho demostró que niños, cuando eran obesos, presentaban un deterioro en la respuesta inmunitaria. Eso está más que documentado. Y lo que nosotros hemos visto, que hay un comportamiento obesogénico. Esto lo veíamos previo a la pandemia, y posiblemente necesitamos trabajar. Lo que nosotros hemos visto también, de acuerdo a la información, es que población adolescente aumentó la ingesta de dulces y bebidas azucaradas, que esto lo hemos visto con la investigación de salud. El embarazo y sobrepeso, que es otra de las cosas que se ha visto y que sabemos que una mujer con problemas de sobrepeso, de obesidad, podrá tener implicaciones en el desarrollo, en la obesidad infantil, diabetes y enfermedad cardiovascular, limitación en la actividad física. ¿Qué es lo que nosotros hicimos previo a la pandemia? Implementamos en estos colegios donde estamos trabajando la estrategia 10-5-2-1-0, que básicamente es promover que los niños duerman al menos 10 horas, que consuman en el 5 que consuman al menos 5 porciones de vegetales y frutas, en el 2 que hagan al menos máximo 2 horas de pantalla, no estar en el computador o en el teléfono, 1 hacer al menos 1 hora de actividad física y 0 bebidas azucaradas. Esta estrategia también la hemos venido promoviendo con el programa de telesalud, con padres de familia, con profesores, etcétera, etcétera. Otro de los temas que nosotros hemos visto que ha sido afectado como parte de la pandemia es el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente en población adolescente. Nos preocupa, una de las áreas de trabajo en las que vengo trabajando con la universidad es el embarazo adolescente. Hemos venido haciendo una serie de programas y el año anterior tuvimos la posibilidad de diseñar una propuesta. Aquí se ve en este estudio que hicieran las colegas de Surcuna, la dificultad para acceder a métodos anticonceptivos. En la bibliografía de una investigación que yo hice, que es la evaluación sobre prevención de embarazo adolescente, encontramos que las pandemias habían hecho que se incremente, por ejemplo, en países como Nigeria, en un 60%. Entonces nosotros dijimos, trabajemos como parte de nuestra propuesta un programa de teleeducación dirigido a este grupo poblacional. Y hemos diseñado una plataforma que se llama RICSIRI, básicamente que es de autoconocimiento, y está dirigido a niños y adolescentes en Cotacachi, en el sector indígena, en el sector rural, con enfoque de género, trabajando y abordando temas de masculinidades. Los adolescentes son parte del directorio de esta propuesta, y trabajamos elaborando, por ejemplo, el plan de vida. El gran reto que hemos tenido ha sido el del acceso al Internet, pero para solucionarlo hemos trabajado con el municipio, que ha puesto puntos de acceso gratuito en esta comunidad en donde estamos trabajando, en Imantay. Hemos coordinado con el Ministerio de Salud, estamos comprando y dotando de métodos anticonceptivos y estamos trabajando con el sector educativo y la familia. Ahora pasamos a la fase piloto. Esperamos para septiembre tener los resultados y ojalá esto nos ayude a trabajar este tema relacionado con salud sexual y reproductiva. VIH y SIDA es otra de las preocupaciones que UNCIDA la ha identificado como temas a los que tenemos que prestar atención, y nosotros hemos tenido la gran preocupación y desde el año anterior hemos estado promoviendo que se dé continuidad a lo que es la prueba de VIH en mujeres embarazadas para prevenir la transmisión vertical.
nos preocupa porque en algunos meses, creo que fueron 4 meses del año 2020, los servicios de salud no disponían de las pruebas. Entonces, posiblemente algunos niños nacieron con VIH, pudiendo haberse prevenido ese tipo de situación. Los servicios de protección infantil también se han afectado. Aquí tenemos una guardería del MIES, donde tenemos uno de nuestros estudiantes y 2 de las tutoras que estaban haciendo lo que es el control de crecimiento y desarrollo de estos niños, y obviamente este grupo de actividades también están afectando. Entonces posiblemente temas de desnutrición se van a agravar porque los niños no van a tener este tipo de acceso. Algunos planes para el próximo año: nosotros estamos trabajando ya ahora en septiembre con los servicios de salud una propuesta de crear los servicios de salud Amigos de la Madre y el Niño. La vamos a implementar del 13 al 24, ojalá podamos contar con el aporte de la doctora Rosita Romero, aquí presente en la sala, y vamos a continuar con intervenciones de prevención a la campaña de vacunación, tanto de COVID, que la venimos haciendo desde abril, como las otras, continuidad con telesalud. Tenemos un programa de telepsiquiatría que no lo he elaborado, pero ya está implementándose desde enero. El proyecto Rick City, estamos terminando un estudio de depresión perinatal, que tiene que ver muchísimo con el tema de desnutrición infantil, y básicamente eso es todo. Obviamente vemos en resumen retos de incrementar cobertura en vacunas, enfocar intervenciones integrales relacionadas con la desnutrición, trabajar en temas de sobrepeso, garantizar servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, mejorar el control prenatal y garantizar el acceso a la salud infantil. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Palacios. Excelente su ponencia. En 2 preguntas cortitas en honor al tiempo. ¿Qué facilidad ustedes encontraron al acceder a la telemedicina, sobre todo a nivel de niños? Sabemos que la mayor dificultad en telemedicina para los infantes es la falta de examen físico. ¿Cuál es la limitación o cómo vieron ustedes ese aspecto? Sí, lo que nosotros hemos hecho es trabajar con las madres de familia, tratando de mirar cómo está la dieta, todo un patrón de preguntar cómo estaba el consumo diario, si es que los niños están teniendo suficiente descanso y actividad física, y lastimosamente el tema del pesaje, porque no hemos tenido la garantía de que se pueda aislar y servir a niños respecto a que no se puedan infectar con COVID, no hemos podido hacerlo. Esa es una de las limitantes de la telemedicina, ¿no? Igual pasa, por ejemplo, con el tema de presión arterial. Lo que estamos haciendo en Colocoto es compramos 50 tensiómetros y estamos distribuyendo y capacitando a algunos productores de la salud que vamos a poner en casas. Decíamos nosotros, posiblemente esa puede ser una estrategia, poner balanzas en sitios estratégicos en donde la madre pueda, sin tener que ponerse en contacto con nadie, tomar el peso, ayudarle a enseñar sobre la talla, si hemos tenido la capacidad de educarle a la madre, y nos han estado dando ese dato, pero el peso no hemos podido conseguirlo. Gracias, doctor. Otra pregunta que nos viene a la mente con esto de la pandemia: ¿qué impacto, qué tan fuerte ha sido el impacto psicológico en los niños? Porque muchos de ellos a lo mejor perdieron a sus padres, seres queridos o familiares cercanos. ¿Qué importancia tenemos? Yo creo que ha sido bastante alto. Nosotros hemos decidido a partir de junio del año anterior incorporar el componente de psicología para trabajar justamente con niños y adolescentes, porque nos hemos encontrado con cuadros de ansiedad, con cuadros de depresión, con cuadros de agresividad de los niños, en donde la madre, cuando le llamábamos, nos decía: ¿yo qué hago? ¿Qué puedo hacer? El niño, hemos tenido que alguien se ha enfermado. A veces cuando hacíamos las llamadas de seguimiento a personas que fueron PCR positivas, una de las cosas era justamente hacer el control de la salud infantil. Y entonces encontrábamos que había mucha ansiedad y mucha depresión.
Nosotros tenemos un protocolo listo para arrancar, nos lo aprobó el Comité de Bioética hace un mes, pero como están en vacaciones, estamos por implementar esta investigación entre septiembre y noviembre, y ojalá esos datos nos ayuden. Pero yo diría que un 40% de casos en las escuelas se ha visto que tienen que ver tanto con ansiedad como con depresión en los niños. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos al doctor Palacios por su excelente ponencia. A continuación, tenemos aquí presente a la doctora Rosita Romero, que nos va a tratar el tema problemas más frecuentes en lactancia materna. La doctora Rosita Romero es médica pediatra graduada en la Universidad Central del Ecuador, curso de lactancia materna en la Universidad de San Diego, California. Ha tenido diplomado en resolución de problemas materno-infantiles en la Universidad René Descartes de París, Francia. Es miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. Ha trabajado también en el Centro Crecer. Y como todos le conocemos a la doctora Rosita, una excelente pediatra de larga trayectoria que ha sido nuestra maestra y nuestra compañera de siempre. Bienvenida, Rosita. Gracias. Ha sido un honor para mí compartir con distinguidos profesionales a quienes tuve el privilegio de conocerlos cuando eran estudiantes. Y una de las cosas que más satisfacción da a un maestro es el saber que han ido por caminos de apoyo a la población, de compromiso de tipo social y no solamente a la actividad privada. Quiero decirle al doctor Palacios que una de las cosas más importantes que tienen que luchar para salir adelante con la desnutrición infantil es justamente protegiendo la lactancia materna, porque todos sabemos las cualidades importantes que tiene la leche materna. Ahora voy a enfocar una parte pequeñita de lactancia materna, como son los problemas frecuentes en lactancia. Esa es una foto que ilustra la Virgen de Quito, que es pintada por autores ecuatorianos y que está en el templo de Santo Domingo en la ciudad de Quito. Ustedes ven, es la Virgen de la Leche. La Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante de la OMS y UNICEF reafirmó la importancia de promover y apoyar la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y mantenerla hasta los 2 años, complementada con una alimentación sana, segura, apropiada y adecuada. Los pediatras deben liderar la promoción de la lactancia materna y tener la capacidad de apoyar a todo el equipo de salud en la resolución de los problemas más frecuentes que se presentan durante el periodo de lactancia, tanto en las madres como en los bebés. La evidencia científica ha demostrado la superioridad nutricional de la leche materna, ya que contiene nutrientes específicos, máxima biodisponibilidad, aporte de células vivas, linfocitos, macrófagos, enzimas digestivas, inmunomoduladores, factores de crecimiento y receptores análogos para la alimentación del recién nacido y del lactante. La educación antes y después del parto es esencial para el éxito de la lactancia. Se considera la leche materna, y esto es muy importante que les quede grabado, como la primera vacuna que está disponible para prevenir 1 millón o más muertes de niños en el mundo, barata, segura, administrada oralmente y que no necesita cadena de frío para su conservación. La alimentación en los recién nacidos al inicio es una actividad compleja que requiere una coordinación eficaz entre los procesos de succión, deglución y respiración. Por esto se presentan problemas frecuentes que en mi experiencia de profesional como pediatra y defensora de la lactancia materna he podido encontrar, y es así que uno de los problemas que altera la succión puede ser la presencia en la boquita del bebé
de anquiloglosia, que es un frenillo corto y grueso, que puede asociarte a síndromes como Ehlers-Danlos, Van Cleve, Pierre-Robin, estenosis pilórica y paladar ojival. Si el problema no es diagnosticado y solucionado oportunamente, puede ser una de las causas de abandono precoz de la lactancia y el origen de complicaciones que producen por alteraciones en la succión. La alteración en la succión puede llevar a complicaciones como plétora mamaria, molestias o dolor intenso de mamas, grietas en el pezón con sangrado. Es importante el diagnóstico y tratamiento oportuno mediante la frenotomía, que puede ser realizada aún en consulta pediátrica. El seguimiento posterior debe garantizar una sección adecuada. Ustedes pueden ver en los dibujos, la succión adecuada hace que el pezón vaya hacia atrás de la boquita del bebé y la succión se hace en forma suave y placentera para el niño y la madre. Y con frenillo queda el pezón muy hacia afuera y eso va a producir todas las alteraciones citadas. El inicio y mantenimiento de la lactancia requiere un acoplamiento entre la madre y el bebé con una posición adecuada del bebé en relación al pecho. Vigilar y asegurar que la boca del niño realice un agarre normal de la areola y el pezón del seno a succionar. Observar y verificar signos de succión y deglución. Qué hermoso es mirar una pareja con la madre dando de lactar y el padre colaborando en el proceso. ¿Cuál es la característica de una posición adecuada? Es importante recordar que el bebé debe estar recostado en el brazo de la madre, con su barriguita pegada al abdomen de la madre, bien encarado y recostado sobre su brazo. ¿Qué quiere decir? Que la cabecita debe estar frente al seno, la boquita frente al pezón, y eso va a facilitar que cuando la madre estimule con el pezón, la boquita se abra y el niño pueda succionar sin problema. Y es importante aconsejarles que la mano que no está abrazándole al bebé debe colocarse como una C, pero con los deditos detrás de la areola para que no interfiera con el agarre de la boquita del bebé. Aquí hay otras posiciones que pueden facilitar la lactancia, pero siempre recordando lo de la posición de la cabecita, de la carita, la boquita, y que la madre esté motivada, contenta de poder amamantar. Queremos que quede también muy claro, para evitar estos problemas, la forma como el bebé se prende al pecho de la madre, y esto se conoce con el nombre de agarre, el mismo que puede ser en una forma correcta e incorrecta, que puede ser la causa de complicaciones en la lactancia. Les voy a describir el agarre correcto para que puedan darse cuenta la del incorrecto inmediatamente. La boquita bien abierta, la areola casi completa dentro de la boquita, solamente un segmento arriba libre, la puntita de la nariz pegada al pezón, el labio inferior vertido hacia abajo y el mentón pegada hacia el pecho. Eso es muy importante recordar para que no se produzca alteraciones en el agarre. Problemas frecuentes durante la lactancia. Alteraciones en la posición o agarre produce problemas que deben ser identificados en forma temprana para establecer un manejo adecuado. Entre las lesiones más frecuentes están ingurgitación de las mamas, obstrucción de los conductos, alteración en los pezones, que los pezones que vamos a citar da dolor intenso a las madres y es una de las causas primeras de abandono. Pezones dolorosos, agrietados, sangrantes, con infección moniliásica. También dolor y bulto en los pechos, perlas de leche, mastitis, absceso mamario. Todos estos casos siempre se debe verificar la posición y ya saben la forma de agarre. La ingurgitación de las mamas. Aquí podemos ver en el gráfico que es más frecuente en madres primerizas. Tiene dos componentes: congestión y aumento de vascularización, que puede ser fisiológico. A todas las mujeres que han amamantado saben que los 3 a 5 primeros días la mama está congestionada, dura y que está acumulada de leche espesa.
La acumulación de leche puede afectar la areola, el cuerpo de la mama, o ser total a presentarse en cualquier periodo de lactancia. El periodo inicial se llama plétora. Se debe siempre estar pendientes que haya drenaje adecuado de todos los conductos que salen en el pezón y que no haya riesgo de que se pueda quedar la leche. En ese caso se les enseña extracción manual o con extractor. Obstrucción del conducto se puede ver muy claro en el gráfico. Uno de los conductos que llevan la leche de la glándula productora o secretora se tapona. Se puede formar un bulto por acumulación de leche que debe ser identificado en forma precoz antes de las 24 horas, porque puede evolucionar posteriormente a una mastitis o absceso. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Es importante favorecer la permeabilidad del conducto con un masaje suave y extracción manual de la leche. Verificar que la leche fluya por el conducto tapado. Una buena táctica es ponerle a succionar al bebé porque así puede desaparecer. Si la intervención no es oportuna, la madre puede presentar síntomas asociados a la obstrucción que irá a complicaciones como fiebre, dolor y malestar general. En la alteración de los pezones, muy importante para todo el personal de salud saber que una madre que le duele los pezones tiene que ser atendida, porque es frecuente al inicio de la lactancia por una mala posición o ya saben un agarre defectuoso. Las madres no deben ser dadas de alta de salas de maternidades sin verificar la forma adecuada de manejo en el proceso de amamantamiento. Se puede superar el dolor corrigiendo las alteraciones detectadas. Si el dolor persiste, debe ser atendido por un profesional de salud, porque si no, irá a las complicaciones. Infección de los pezones por cándida. Se puede ver en el gráfico una mancha blanca. La infección por cándida del pecho produce succión dolorosa. Puede ser contagiada a través de la boquita del bebé, especialmente en el caso de niños que recibieron antibióticos. Necesitan tratamiento específico para que tanto la madre como el bebé superen el problema. Pezones agrietados o sangrantes, y ahí está la foto. Realmente a menudo estamos viendo en la consulta pediátrica que en el control del primer mes de vida el niño está llegando la madre llorando con sus pezones sangrantes. Los pezones inflamados, lastimados y en ocasiones con sangrado deben ser manejados con mucho cuidado. Una madre con este tipo de lesiones necesita la atención y orientación para su tratamiento y superación del problema por un profesional de salud o una persona experta en asesoramiento de lactancia. Aquí es bueno no dejar tanto que influya los mitos de lactancia que les hacen hacer cosas que no son las adecuadas. Por eso es importante recordar que para una mujer en periodo de lactancia es importante para su aseo personal solo el baño diario. Es suficiente y se debe evitar el uso de limpieza frecuente con alcohol, con agua, con cremas y aceites poniéndose en los pezones porque pueden alterar la delicada piel del pezón. Si existen lesiones inflamadas que pueden o no sangrar, es mejor enseñarles a las madres a extraerse gotitas de leche de su propio seno y empapar suavemente toda la areola antes y después de que el bebé lacte. Dejarse después de la lactancia un poquito expuestos los senos unos minutos al medio ambiente y lógicamente con su propia leche empapada del pezón. Se debe continuar el seguimiento del problema hasta que se supere, porque de lo contrario iremos a las complicaciones siguientes. Puede en algunos casos el bebé después de la succión vomitar sangre. Se debe investigar si la misma es proveniente del pezón de la madre o en casos raros que puede ser sangre del bebé, que debe ser investigada y de acuerdo al diagnóstico establecer un tratamiento adecuado y eso una referencia inmediata para revisión pediátrica neonatal para ver qué pasa. Si la sangre es proveniente de los pezones de la madre, iniciar el tratamiento sin suspender la extracción de la leche del seno afectado, continuar lactancia con el lado sano y reinstalar la misma en el afectado cuando sea posible.
dolor y bultos en los pechos. Esta es una causa también frecuente de consulta. La causa más probable es la obstrucción de un conducto galactóforo. Se debe investigar si no es causado por el uso de brasieres apretados o mala posición al dormir, que pueden producir comprensión de un sector del pecho. Una vez identificada la causa, realizar el manejo respectivo. Ocasionalmente, los bebés prefieren lactar de un pecho que del otro, más de acuerdo a la comodidad, y puede producirse congestión en el pecho que menos succiona, por lo que es importante aconsejar la alternabilidad del inicio de lactancia, recordando además que la leche que produce saciedad es la leche del final. Luego, comencé con el lado izquierdo, termino en el derecho. La siguiente, comienzo en el derecho y termino en el izquierdo. Perlas de leche. Esto es una patología que se ve con frecuencia, pero que necesita ser diagnosticada. Son vesículas blancas en el pezón, pueden ser únicas y se mantienen por algún tiempo. Se ubican normalmente en el punto en que se abre un conducto, produce dolor punzante al momento de la succión. Siempre necesita ayuda profesional, ya que puede requerir drenaje de la perla con un pinchazo de aguja estéril, previo diagnóstico y vigilando la evolución hasta que se resuelve el problema. Por eso, ustedes tendrán que tener muy claro cuál es la función especial del pediatra, la enfermera o de la técnica en lactancia materna. Y tenemos las patologías más graves. La mastitis es el proceso infeccioso de una de las mamas. Produce dolor, rubor en la glándula mamaria, acompañados de fiebre y malestar general. Tiene origen bacteriano, que puede ser adquirido en su estancia en la maternidad o por contaminación externa ya en su casa. Los gérmenes más frecuentes son Staphylococcus aureus, Escherichia coli y rara vez Streptococo. Ahí se puede ver en el gráfico la forma como inicia la mastitis. Puede ser la mastitis una complicación secundaria también a la fisura de los pezones o al taponamiento de conducto. Por eso toda madre que tiene problemas iniciales de lactancia debe ser apoyada y ayudada para que no termine en mastitis. El tratamiento debe realizarse con antibióticos, analgésicos y seguimiento posterior. No que si viene una consulta, le doy los consejos y no le vuelvo a llamar. Tenemos la obligación de hacerle el seguimiento, de estar pendientes, así la madre no sea muy motivada, porque el dolor ya le puede estar llevando a querer abandonar la lactancia. Y es importante, en lo posible, identificar el germen causante de la infección, orientar el tratamiento de acuerdo al resultado de cultivo y antibiograma. Se debe enseñar a la madre nuevamente aquí el vaciamiento de la glándula afectada, que es importante. En cuanto sea posible, ponerle a los pechos tanto el afectado como el otro. El tratamiento inadecuado evoluciona a una mastitis crónica o recurrente, por lo que es importante establecer el diagnóstico y utilizar el antibiótico de acuerdo al germen. No es justo dejarle a una madre con un tratamiento mal orientado, mal hecho, a más de que abandone la lactancia, va a tener complicaciones graves en su estado general. El absceso mamario generalmente corresponde a una complicación de la mastitis y requiere drenaje quirúrgico a más de antibióticos, reposo, compresas temperadas, vaciamiento completo de la glándula periódicamente. Se debe completar el estudio, muy importante, con cultivo y antibiograma para identificar el germen y establecer un tratamiento eficaz. Se debe mantener la lactancia con el pecho sano. Después de realizar el drenaje quirúrgico, se debe evaluar la posibilidad de continuar la lactancia con el pecho afectado. En muchas informaciones científicas he encontrado que la madre puede ponerse una gasita en el orificio, hacer presión para evitar que la secreción que sale del absceso pueda caer en la boquita del bebé. Es bueno evaluar y ver si es posible o no. El problema es largo, se resuelve generalmente en 3 a 4 semanas, hasta que exista una cicatrización completa del orificio de drenaje. Otras causas de abandono de la lactancia: depresión posparto, que puede conducir a una confusión en el amamantamiento, dolor y rechazo a la lactancia.
La depresión posparto se produce por caída de las hormonas placentarias y en ocasiones se complican aún más en caso de madres con antecedentes de abuso sexual y o embarazos no deseados. Es necesario la preparación antes del parto, apoyo y seguimiento posterior, de preferencia a la pareja de los padres. Y los médicos no debemos tener ningún problema de referir a la psicóloga de confianza o a la psicóloga que creamos que sea más conveniente para el manejo adecuado. Otra de las quejas frecuentes de la madre y causa del inicio de alimentación con leche de fórmula de sus niños es: tengo poca leche, el bebé se queda con hambre. Necesitan atención profesional para verificar con una evaluación adecuada la ganancia de peso del bebé, evaluar la producción de leche en las dos mamas, buscar un acoplamiento adecuado madre-niño en el proceso de amamantamiento y enseñarles a las madres que existen las crisis de crecimiento que frecuentemente se presentan en periodos de 3 a 4 semanas hasta los 4 meses de edad, duran de 3 a 5 días, durante los cuales los niños lactan con más frecuencia y las madres piensan que no se sacían. Estas son transitorias y deben ser manejadas con amor y paciencia de la madre, recordando que estos 4 meses primeros corresponden al periodo de crecimiento más rápido de ese primer año de vida. El equipo de salud que atiende a niños al inicio de la lactancia y en los controles periódicos debe evitar acciones como inicio innecesario de alimentación del bebé con biberón, porque la succión del chupón produce confusión que altera la adaptación del agarre del bebé al pecho de la madre. Uso incorrecto de aditamentos para la succión que generan frustración, llanto en el bebé, alteración en el proceso de amamantamiento, como el que se produce con la colocación de pezoneras en los pechos de las madres o darles a los bebés chupones como tranquilizantes para que no lloren o se duerman. Por eso tenemos que trabajar con estrategias para tener una lactancia exitosa. Incentivemos a los pediatras, enfermeras, ginecobstetras, obstetrices, consejeras de lactancia y sobre todo a los padres desde antes del nacimiento para que se preparen para una lactancia exitosa sin problemas, practicando los siguientes casos: apoyo en el embarazo y motivación para la lactancia, atención profesional del parto, contacto inmediato madre-niño en la primera hora después del nacimiento. Si es factible, va a haber casos excepcionales que no pueda ser. Alojamiento conjunto. Porque recordemos, para finalizar, que los niños amamantados son niños felices, niños sanos, más estables psicológicamente, con coeficiente intelectual mayor que los niños alimentados en fórmula. Una buena, oportuna preparación para la lactancia hará que esta sea un proceso exitoso y sin complicaciones. Gracias. Muchas gracias, doctora Rosita. Excelente su ponencia y sabemos que definitivamente la lactancia materna es la mejor vacuna, como usted nos decía, y el mejor alimento para nuestros bebés, más aún ahora en esta época de pandemia, en donde las condiciones económicas de muchas madres se ha visto disminuida. A continuación, y siguiendo con el mismo tema, vamos a pasar a la mesa redonda con la doctora Rosita como moderadora. Sí, me parece increíble y tengo que agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría de Pichincha por haber darnos un espacio para hablar sobre no solamente los problemas, sino los beneficios de la lactancia. Y por esa razón tenemos ahora aquí el lujo de tener personas que nos van a acompañar, como la doctora Carmen Salvador, la doctora Margarita Mora de Colombia y Sarita Bedón, que es psicóloga. ¿Por qué? ¿Cuál sería la ilusión en el futuro? Compartir multiprofesionales en el proceso de lactancia materna para que nuestros niños no se desnutran, sean niños sanos y sean niños felices. Comenzamos con la licenciada Margarita Mora, Colombia, licenciada en enfermería, magíster en educación, consultora internacional de lactancia materna, certificada por Wellstar en San Diego, California.
hace consultas de lactancia como profesional adscrita a Colsanitas y práctica privada, asesora y tallerista en cursos de preparación para la maternidad y paternidad, Compañía Colsanitas Bogotá, Colombia, asesora programa de lactancia materna, Compañía Colsanitas Bogotá, Colombia, miembro del Comité Regional de Lactancia Materna Bogotá, miembro de la red Ignalama Investigación en Lactancia Materna. Y tengo que decirles que es una gran amiga, colaboradora, que siempre está lista para darnos aporte en los congresos de pediatría, en los talleres de lactancia materna. Gracias, Margarita, aunque sea a la distancia, estaremos compartiendo. Ella va a tener una presentación, una mesa redonda, son presentaciones cortas sobre lactancia materna en la pandemia COVID-19. Gracias a todos, muy contenta nuevamente de estar con ustedes. Doctora Rosita, para mí es un honor y una grata oportunidad nuevamente de poder participar en este tema de lactancia materna que lo tengo clarísimo que a usted y a todos nosotros nos apasiona. He tenido la oportunidad de estarlos escuchando varios días en el día de hoy y en todas las diferentes ponencias de los doctores, de alguna manera hablan de lactancia materna. El doctor que me antecedió, el doctor Iván Palacios, hace una gran apertura sobre lo que yo voy a hablar en el tema de lactancia materna en época de COVID. Y usted, doctora Rosita, muchísimas gracias por dar ese abrebocas porque yo voy a continuar con este tema. Bueno, hablar de lactancia materna en época de COVID, realmente a todas las personas que hemos venido trabajando por tantos años, yo llevo más de 30 años trabajando en lactancia, pues nos trajo grandes preocupaciones porque las guías y las formas como veníamos trabajando siempre se rompían cuando aparece esta pandemia y realmente uno pensaría que pudo haber un retroceso con las nuevas guías. Entonces, todos sabemos que dentro de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud y las guías, el inicio de la lactancia materna idealmente debe ser en el mismo momento del parto, en el contacto piel a piel, donde se empieza a establecer un vínculo muy importante a partir de todos esos movimientos bioquímicos que hay en el reconocimiento de la madre con su bebé y a su vez del niño con la mamá. ¿Qué pasa en la pandemia? Que todos teníamos sustos, las instituciones de salud, no había una guía clara, iniciando en el mes de marzo, que empezó a aparecer los primeros contaminados en Sudamérica. Entonces, yo lo que considero es que hubo algo de retroceso de acuerdo a las guías que habíamos avanzado. Entonces, empiezan en algunas instituciones a hacer probablemente cesáreas cuando no era necesario, a no permitir la entrada de una persona significativa, acompañar a la madre y adicionalmente pues las madres estaban separadas del personal de salud porque todos con máscaras protegidos y ella misma protegida. Entonces esto de alguna manera ha sido un obstáculo para un adecuado inicio de la lactancia materna. Digamos que gratamente los estudios científicos han demostrado que la leche materna no va a contaminar a los niños, entonces también rápidamente se pudo volver a corregir estas prácticas que se empezaron a establecer básicamente por desconocimiento. A raíz de esto, entonces yo en mi práctica profesional que llevo bastantes años haciéndola y yo hago específicamente consulta de lactancia materna, consejería de lactancia materna en una entidad muy importante, digamos, en el ámbito de la salud en nuestro país. Entonces nos vimos abocados a
a que esta consulta las madres dejaron de ir a la consulta que yo estaba realizando. Entonces, hacia la primera semana de marzo, de las pacientes programadas fueron la mitad, a la tercera semana ya fue el tercio de las pacientes y ya al final de tercera y cuarta semana de marzo las mamás no volvieron. Con gran preocupación yo empecé a cuestionarme qué va a pasar con esta consulta de lactancia materna. Las madres realmente las necesitan. Entonces aparece el programa, ¿cierto?, de esta compañía donde yo trabajo, de hacer teleconsejería, en este caso mío, de hacer la teleconsulta. Entonces, para todas las personas que trabajamos en lactancia, sabemos que la consejería en lactancia materna es un proceso comunicativo que implica interacción humana. Entonces, cuando yo hablo de interacción humana, es ese contacto que tengo con la mamá, cuando la saludo, cuando reviso a su bebé, reviso a la madre, ¿cierto? Entonces, acá ya con la teleconsulta ya veíamos que esto era un elemento que nos empezaba a separar con la mamá. Para hacer consejería en lactancia materna se requiere de apropiación de conocimientos, claro, profundo, como lo acaba de exponer la doctora Rosita. Tengo que conocer todos los problemas de lactancia materna y de esa misma manera poder apoyar a la madre sobre el camino adecuado para poder resolver los problemas que ella está teniendo. Aparte de tener conocimientos, entonces necesito desarrollar unas actitudes y unas habilidades por parte del consultor. Entonces, todas estas inquietudes, yo me hacía la pregunta que si sería posible hacerlo a partir de una consejería que fuera una opción no presencial. Internacionalmente conozco y sé que desde hace mucho tiempo, pues algunas personas y algunas profesionales lo han venido haciendo, pero yo personalmente lo negaba y pensaba que la única forma de hacerlo era de forma presencial. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Yo aquí voy a tomar unos elementos que aparecen a partir de la Organización Panamericana de la Salud. Es una guía que sale en la pandemia. Ya hay bastantes elementos que se pueden consultar, pero precisamente pues rápidamente se hace una guía para empezar a establecer los elementos que se deben tener en cuenta en una teleconsulta. Sucede lo mismo en Colombia, en nuestro país. Entonces aparece la guía del Ministerio de Salud de Colombia en abril del año 2020, cómo implementar un programa de atención a todos los pacientes, no solamente de lactancia materna, sino a todos los pacientes para no descuidarlos. Entonces, para hablar de telesalud, pues es un conjunto de actividades relacionadas con la salud, con servicios y métodos, los cuales se llevan a cabo a distancia con la ayuda de tecnologías de la información, telecomunicaciones. Incluye pues la telemedicina y la teleeducación. Realmente esto no es nuevo para las personas que no lo habíamos desarrollado y desde hace bastante tiempo pues ya se vendían realizando, pero de hace un año para acá nos tocó a todos aprender cómo se hace esta consulta. Perdónenme un minuto, estoy tratando acá de pasar la diapositiva. No sé qué me pasó. Listo, entonces la telesalud tiene varios elementos que tenemos que conocer. Entonces, la teleorientación es un elemento que todos conocemos, que son acciones que se hacen en conjunto, ¿cierto? Sobre las entidades donde nos están orientando en forma permanente, nos están dando comunicaciones. Esas comunicaciones nosotros las vemos plasmadas por televisión, las vemos en comunicación en internet, en los teléfonos, nos están diciendo en forma permanente qué acciones se deben hacer para alguna situación determinada. Entonces, todos tenemos claro todo lo que se ha hecho con la COVID, cómo protegernos, y en el ámbito de la lactancia materna también hay bastantes elementos que se vienen haciendo desde hace bastante tiempo. Otra forma de hacer telesalud es el apoyo que se puede encontrar entre profesionales. Entonces, como yo, como profesional
experta en lactancia materna, puedo comunicarme con otro profesional experto en lactancia materna en otro país si tenemos un caso que sea de difícil resolución. Esto ya se viene haciendo desde hace bastantes años. La telemedicina, pues, da la provisión de los servicios de salud a distancia. La telemedicina interactiva, que es la que yo en este momento estoy haciendo, es un profesional, ¿cierto? Y de frente tenemos a un usuario y personalmente yo lo hago por llamada y con video en tiempo real. Entonces estamos haciendo una telellamada con video en tiempo real. Y hay otras formas que también la he implementado en la teleconsulta, es esa comunicación que tenemos en tiempo no real o que yo personalmente la aplico en tiempo no real con los usuarios, y estoy utilizando con éxito total el uso del teléfono, básicamente enviando comunicación a través del WhatsApp. Entonces, con todo este cambio que aparece con la pandemia, entonces conocemos este elemento que es la ayuda de trabajo para la observación de la lactancia materna. Perdónenme que yo sé que no se ve, pero que quería mostrarles que es una guía de trabajo que está en la guía de la Organización Mundial de la Salud. Todos la pueden bajar y es una guía conocida por todos, ha tenido algunas modificaciones, pero es una guía que se puede imprimir y donde uno va a revisar de un lado de la columna están los signos que nos está diciendo si la lactancia está funcionando, y en el otro lado están los signos si hay problemas y dificultades en la lactancia. Entonces, en un lado podemos observar a la madre, ¿cierto? Podemos estar observando a la mamá, observamos también al recién nacido cuando estamos haciendo la consulta de lactancia materna, tenemos la oportunidad de revisar los pechos de la madre, y en el otro lado nos estamos dando cuenta si no está funcionando. La segunda parte de la guía nos muestra cómo poder evaluar la posición del bebé durante la lactancia, también revisar el agarre. La doctora Rosita nos lo decía en su conferencia, lo importante que es el agarre para demostrar si el bebé está sacando la suficiente leche y no está maltratando a la mamá, y cómo es ese proceso de succión, de deglución. Entonces, claro, yo tengo esta herramienta de trabajo que ni siquiera la imprimo porque ya me la sé de memoria, y entonces la pregunta es, ¿esta herramienta de trabajo será posible aplicarla en la consejería en lactancia materna? Pues ya voy a irles contando, pero esto era de los primeros problemas que a mí me surgía. Entonces, tuvimos un entrenamiento, igual como nos lo contó el doctor Iván Palacios. Para mí era completamente nuevo cómo hacer este tipo de consulta, y se hizo el entrenamiento con bastante tiempo de anticipación, conocer cuál era la plataforma, cómo íbamos a acceder, no solamente yo como enfermera haciendo la consulta, sino todo los diferentes médicos que se acogieron a esta modalidad de consulta no presencial y que realmente fue necesaria. Entonces, pero esta consulta no presencial se hace desde nuestras casas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues acondicionar un espacio que sea silencioso. Esto, siempre yo estoy pensando en las madres y en el respeto que debo tener hacia ella, así yo estuviera en el consultorio en forma presencial. La experiencia me mostró que tiene que ser un lugar ordenado, que esté iluminado, siempre alistarse y así suene un poco gracioso, vestirse adecuadamente para la teleconsulta como si yo estuviera con la madre. No es adecuado salir con una mala presentación, mucho menos con pijama. Verificar que todo el dispositivo con que contamos esté en forma adecuada, tenga internet, que tengamos batería completa, hacer pruebas con antelación y conocer la aplicación. Acá, como les estoy mostrando, pues tengo algunos elementos, el computador, los muñecos que siempre utilizo para simulación, los senos de simulación, y siempre no se puede olvidar para hacer esta práctica que necesitamos tener
lápiz y papel, porque algunas veces podemos perder. Sí. Gracias, Margarita, por el tiempo que tenemos previsto. Podrías hacernos llegar en la forma completa de la presentación para luego poderla difundir. Te agradezco mucho, ha sido de aporte valioso porque muchos de los pediatras y enfermeras van a seguir tu guía y tu apoyo para que puedan seguir manteniendo la lactancia materna. Gracias, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Bueno, Rosita, muchísimas gracias, muy amable. Vamos a continuar la mesa redonda con la doctora Carmen Salvador de Ecuador. Ella es máster en biotecnología y biología aplicada, PhD en ciencias técnicas, docente de la carrera de medicina, investigadora del proyecto senior metagenómico de la microbiota materna y del neonato durante el 2021 en el Hospital General Docente de Calderón y establecimiento de Banco Cepas, coordinadora de la Cátedra de Genética de la Universidad Central del Ecuador, representante del área de salud al Comité Científico de la Universidad Central del Ecuador, Premio SIDMA Provincial a la Investigación, Villa Clara, Cuba. Bienvenida, doctora Carmencita. Estamos aquí con el gusto, sobre todo, de pensar que no es solamente de los médicos, enfermeras, el que tengan que hacer ese compromiso por la salud de los niños. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchísimas gracias, doctora Rosita, por todo, por la invitación, por el cariño con el cual usted maneja esta temática. Para mí es un honor venir acá para hablar acerca de microbiota de la leche materna. Bueno, la presentación, creo que es muy importante saber que tenemos en nuestro país personal científico que está estudiando la microbiota tanto de la leche materna como la del bebé, para no solamente los pediatras estar muy comprometidos con utilizar de tipo farmacéutico y no saber los beneficios que tiene en forma natural los componentes de la leche materna. Yo creo que eso es muy importante. Gracias, doctora Carmencita. Gracias, doctora Rosita. Primero quisiera empezar diciendo que la leche materna es un alimento funcional. Este tiene varios elementos o moléculas que son bioactivas. Esto es muy interesante porque aparte de las moléculas que nosotros sabemos que son macro y micronutrientes, también vamos a tener diferentes tipos de células. Entre estas células que son probióticos, células bacterianas, y podemos decir que cuando un neonato lacta alrededor de 200 mililitros u 800 mililitros, posteriormente vamos a encontrar una cantidad de bacterias muy, muy alta que va a servir de probióticos. Pero no solamente eso, sino que van a modular diferentes moléculas a estos microorganismos. Entonces, existen alrededor de 200 oligosacáridos y se dice que aproximadamente alrededor del 10% de estos van a ser digeridos solamente por bacterias. Y cada una de estas bacterias va a tener una función específica sobre esos oligosacáridos, va a tener una asociación con estas estructuras para la producción de posbióticos. Algo que también es muy interesante es ver cómo las células inmunes también van a modular la microbiota. Y vemos cómo existe células inmunes que van a hacer que aumente, que se incrementen los niveles de bifidobacteria y más bien disminuyan los niveles de cándida, de Escherichia coli patógena. También es muy interesante ver cómo existe en la leche materna microARNs. Estos microARNs van a regular el genoma de la madre, el genoma del bebé, pero también va a regular a las bacterias. Entonces, por esa razón yo quería también contarles que el estudio de esta microbiota es de relevancia porque a través de la diversidad que éstas presentan, a través de la abundancia, nosotros podemos comprender procesos relacionados a la síntesis de vitaminas, vitamina B, vitamina K,
también al vaciamiento gástrico. Podemos entender procesos relacionados al neurodesarrollo a través de la microbiota intestinal. También es de la relevancia entender que esta microbiota va a cumplir también un papel relacionado a lo que habíamos comentado antes, al tema de los probióticos, pero que no solamente existen bacterias en la leche materna. En la leche materna también van a existir virus de la familia Myoviridae, arqueas, hongos, levaduras. Entonces vemos que tenemos varias células con funciones, muchas conocidas y otras desconocidas aún. Algo relevante que quisiera mencionar es que en los últimos años, sobre todo en el 2019 y 2020, muchos estudios están relacionados con el hecho de que el origen de esta microbiota es multifactorial, a través de factores externos, a través de la alimentación, de la ubicación geográfica en donde habitan las mujeres, pero también de factores intrínsecos relacionados con la predisposición genética, lo cual está ligado a la permeabilidad intestinal y a otros factores más que van a incidir también sobre esta microbiota. Y justamente quería hablar acerca de la importancia que tiene esta microbiota, porque se conoce sobre todo el hecho de que, bueno, ahora durante la pandemia por la COVID-19 empleemos algunas cepas que son probióticas como Streptococcus salivarius K12, que ya va siendo empleada alrededor de unos 20 años y muestra que realmente reduce las infecciones virales, y tenemos ejemplos de Lactobacillus, sobre todo de Lactobacillus reuteri DSM 17939, de algunas Bifidobacterium, de Lactobacillus fermentum SEC 571 y otros ejemplos más, en los cuales se observa cómo disminuyen las infecciones respiratorias y también del tracto gastrointestinal. Y la leche materna también puede ser aplicada de manera tópica, sobre todo para el tratamiento de la dermatitis irritativa por el pañal, y es bastante interesante porque se hace un estudio relacionado con la aplicación de hidrocortisona al 1% y la aplicación de la leche materna directamente en la piel en un lapso de 7 días, y se compara y se observa el beneficio que tiene esta aplicación tópica de la misma. También la microbiota está relacionada con lo que les comentaba al inicio, que es con la elaboración de posbióticos que son empleados en leche de fórmula, que obviamente no reemplaza la leche materna, pero que a veces tiene que ser empleada. Y tenemos algunos datos relacionados con el hecho de que ahora se sintetiza lo que es la lacto-N-tetraosa, la 2-fucosilactosa, la 3-galactosilactosa. Y también se habla, se especula, en esto habría que hacer muchas más investigaciones, de una aplicación intranasal de leche materna que podría tener un efecto beneficioso en el neurodesarrollo de niños prematuros. Se habla de bacterias que estarían en las matrices extracelulares de las células inmunes, pero no se conoce aún cuál es la función de estas, y deberíamos encaminarnos hacia estas investigaciones. También cuando se habla de investigación, bueno, hay dos maneras de abordarla. Una que está a la izquierda en el gráfico, que es el hecho de tomar la bacteria, identificarla y usarla para la producción de probióticos, por ejemplo, empleando fermentadores como el que se ve en la imagen, con aplicaciones prácticas, por ejemplo, colocándolos en la leche, en las leches de fórmula para elevar el sistema inmune a través de estos posbióticos que se generan. Y a la derecha se puede ver, en cambio, el estudio del ADN, del ARN, a través de técnicas como de la secuenciación masiva, que estudia el gen 16S para estudiar la diversidad taxonómica, pero también aplicaciones más prácticas a través de la producción de proteínas, de metabolitos. Estos metabolitos pueden ser medidos incluso en heces fecales. Entonces vemos también que la tecnología ha avanzado mucho al respecto, pero se requiere estandarizar aún los métodos de recolección de leche materna. Por ejemplo, se toma de una mama o de las dos mamas, se toma de una manera totalmente aséptica o no, se toma
en un recipiente de vidrio o de plástico, y todo esto está incidiendo en los resultados de las investigaciones en diferentes países del mundo, y sería bueno estandarizar desde esto que estoy explicando de la recolección de la muestra hasta las técnicas del 16S que se están empleando, ya sea Sanger o secuenciación masiva, para las aplicaciones prácticas que podría tener. También algo que es muy interesante es que existe en diferentes teorías, son 3 teorías de colonización de esta microbiota. La primera, justamente desde el 2014, viene diciendo que existen bacterias viables en el tejido mamario. Tenemos un nuevo concepto de herencia, entonces ya no solo heredamos genes, heredamos también moléculas epigenéticas, heredamos entonces también microbiota. Una segunda teoría, en cambio, habla de las bacterias que están justamente en el intestino, de esta microbiota intestinal, y cómo existe una translocación a través de las células dendríticas que las transportan hacia los ganglios linfáticos, mesentéricos, y a su vez estas bacterias acceden a la glándula mamaria, lo cual es muy importante porque al entender esta ruta enteromamaria nos damos cuenta que el tratamiento debe ser en la etapa neonatal a nivel gastrointestinal, no solamente para el bebé, sino también para la madre, para la diana terapéutica. Y también hablamos del flujo retrógrado de la leche materna, sobre todo en el 2019, Mosavi hablaba de cómo a través de la saliva existe una comunicación en la cual las células del sistema inmune, células madre que también están en la leche materna, son producidas desde la mamá de acuerdo a las necesidades del niño. Entonces hablamos de una leche materna personalizada. Y finalmente quería contarles un poquito sobre el proyecto que estamos haciendo algunos docentes, investigadores en la Universidad Central, con apoyo del Hospital General Docente de Calderón, y justamente la idea es que en madres que son atendidas en este hospital y sus respectivos neonatos están siendo estudiadas a nivel de microbiota oral, microbiota fecal, y estamos haciendo un estudio de la microbiota de la leche materna, con el objetivo de poder asociar esta microbiota al sistema inmune, también de asociar a la dieta que consumen las madres, y finalmente también queremos hacer un estudio en el cual seleccionamos cepas con potencialidades probióticas que además producen una enzima que se llama la feruloíla esterasa, que sirve para bajar de peso, para las aplicaciones que podría tener justo esta función de la microbiota también en relación al tema de la producción de enzimas que tienen esta función y biodisponibilidad mejorada para el ser humano. Muchísimas gracias nuevamente, felicitaciones por el Congreso, y para mí es un gusto haber estado con ustedes. Sí, gracias, doctora Carmencita, y para los médicos es un gusto saber que podemos incorporar otras especialidades que van a apoyar todo el programa de lactancia materna. Gracias nuevamente. Vamos a continuar la mesa redonda con la presentación de la doctora Sarita Bedón, especialista psicóloga clínica en la Universidad Politécnica Salesiana, voluntaria en acompañamiento psicológico en la Casa de Reposo del 2014 al 2015, asistente de psicología de emergencias en la Universidad Politécnica Salesiana en el grupo de primeros auxilios psicológicos, al que ha atendido a los damnificados de terremoto de abril del 16, psicóloga clínica del Centro Médico de Atención Pediátrica CRECEMED, psicología del desarrollo y de la primera infancia, tema depresión posparto. Gracias, Sarita, por acompañarnos. Realmente también es un tema fascinante que los médicos, los pediatras, sabemos enfocarles un poco de paso, pero siempre necesitamos de ustedes para sacar a las madres de este proceso que se presenta durante la lactancia. Buenas tardes, muchas gracias, doctora Rosita. Es realmente un privilegio poder hablarles a los médicos de este tema tan delicado. Y digo, ¿por qué privilegio? No solo para mí, pero para la salud, porque los psicólogos nos preguntamos un montón a veces cómo abordar este tema
y es justo a través de ustedes, personal de salud que están en permanente contacto con las madres, que les ayudan a recibir a los bebés y que les ven en el seguimiento. Entonces es un privilegio poder hablarles de esto, porque si de algo nos va a ayudar es que ustedes trabajan con ellas. Entonces voy a resumirles rapidito algo sobre qué es la depresión postparto, porque luego quiero hablarles de cómo entenderla, pero además de cómo acompañar a esas mamás. La depresión postparto es un trastorno del estado de ánimo que causa tristeza, desánimo, cambios de humor y que prevalece mayormente en la población femenina. Inicia dentro de los primeros 12 meses posteriores al parto y se presenta con síntomas diarios por lo menos por 2 semanas, cumpliendo los mismos criterios diagnósticos que la paciente no embarazada ni en posparto. Es decir, que por lo menos para los profesionales de la salud mental no hay unos criterios específicos posparto, sino que se utilizan los mismos de la depresión en cualquier paciente, pero aplicados a los 12 meses después de haber dado a luz. ¿Cuál es la epidemiología? En el periodo del posparto podemos distinguir 3 condiciones clínicas importantes relativas a esta. La primera es la tristeza por posparto o baby blues. Seguramente ustedes han visto tanto en la clínica, que es un síndrome transitorio. Generalmente dura entre 2 y 3 semanas después del parto y tiene una prevalencia alta del 80%. Es esta sensación de tristeza y algo de angustia después del parto. La segunda condición es un cuadro depresivo que se presenta por más de 2 semanas, pero que además cuyos síntomas son más agudos. Entonces interfiere en el apetito, en el ciclo del sueño, en el ánimo y en la imagen de la paciente sobre sí misma. Esta tiene una prevalencia del 10 al 15%. Y finalmente tenemos los episodios depresivos con síntomas psicóticos, es decir, cuando se presentan alucinaciones y sobre todo en el posparto pensamientos delirantes. Esas son de mucho más baja prevalencia, es del 0.1 al 0.2. Les puse esta imagen que estoy seguro que muchos de nosotros estamos familiarizados. Es la Gioconda, que resulta tan enigmática, ¿no? Hay como tantas preguntas alrededor de ella. Pero lo que quería invitarles hoy es a que le miren y que hagan como un ejercicio introspectivo de cómo se sienten al mirarla. ¿Qué es lo que piensan? Tengo que contarles que los niños cuando ven a la Gioconda, hay un par de observaciones clínicas sobre esto, una de las primeras cosas que suelen decir es, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que quiere ella? ¿Está feliz? ¿Espera algo de mí? Y eso tiene que ver directamente con este concepto que quería trabajar hoy con ustedes, que es el de la ambivalencia materna. La sonrisa de la Mona Lisa expresa la completa ambivalencia de la madre. Promesa de una ternura sin límites, también junto a una amenaza. La maternidad en nuestro medio está asociada con la dulzura, con el amor, con una imagen de completud, un mito de una simbiosis armónica. Y sin embargo, ustedes, profesionales que están en directo contacto con las madres a diario y con los niños, saben que esa imagen piadosa de éxtasis y de completud entre la madre y el hijo es apenas una parte de todo lo que implica la maternidad. Y no puede sino hacernos reflexionar al menos sobre cómo encarar una maternidad sin ambivalencia, sin esto que nos provoca la Gioconda, la pregunta de, ¿está sonriendo porque me quiere o porque está enojada? Que es un poco lo que pasa con las mamás. Entonces, ¿cómo encarar una maternidad sin ambivalencia? No solo para la madre, pero para el personal, es decir, todos nosotros que nos abocamos a escucharle y acompañarle en ese periodo tan delicado de su vida. Para hablar justo sobre qué compone esa ambivalencia, hoy les he traído 2 duelos a los que se ve abocada la madre cuando da a luz. Uno de esos duelos es el duelo de su propio cuerpo. Durante el embarazo, ella misma, su panza, es la expresión de la maternidad. La sociedad, su familia, en el trabajo, la reconoce como madre. Se le felicita y además se le da un trato especial porque ella encarna algo de la vida. Y cuando da a luz, ustedes, una vez más en la clínica estoy segura que han escuchado, a las madres referir una sensación como de vacío, como de ausencia, una sensación de separación necesaria, pero no por eso menos dolorosa.
El otro duelo que debe encarar esta madre y también la familia, el núcleo, la pareja, es el del hijo imaginado. La fantasía sobre el hijo, sobre cómo será, quién será, su nombre y sus preferencias, a veces empieza mucho antes del embarazo. Y esa es otra cosa que ustedes debieron haber escuchado en sus pacientes muchas veces. Le hemos buscado tantos años, hemos esperado esto. Ha sido lo más grande en mi vida. Bueno, todas esas expectativas son fantasías. Al final del día es una imagen que no es real hasta que se encuentra en el parto con una cría humana de carne y hueso que llora, siente, tiene necesidades, tiene demandas y que esas demandas no siempre logran ser bien satisfechas por el entorno. Eso genera como mínimo frustración. Pero además hay una pérdida a la que toda madre en posparto o en puerperio debe enfrentarse y es la pérdida de la imagen perfecta de un hijo imaginado. Y quisiera asentar esto. Aquello que se imaginó la madre sobre su hijo nunca va a ser exactamente lo mismo con lo que ella se encuentra. No en más ni en menos solamente. Simplemente no va a ser lo mismo. Se enfrenta con una realidad que no coincide con lo que esperaba. No necesariamente en mal, pero no coincide. Y eso en sí mismo encara una pérdida. Hay una cita que me pareció muy interesante de Donald Winnicott, él era pediatra, pero también psicólogo. Está aquí abajo en la diapositiva. Y dice que el estado que una madre debe, en el que entra en el puerperio, para poder atender justo esas demandas totales de un bebé, es un estado de repliegue o un estado de disociación, una fuga o incluso una alteración más profunda, algo así como un episodio esquizoide. Una mujer debe estar saludable para alcanzar ese estado y para curarse de él cuando el niño la libere. Es decir, la madre tiene que trastocarse un poco para poder atender a esa criatura y para luego salir de ese trastocamiento, pues tiene que haber estado saludable previamente. ¿Cuáles son esas dificultades que puede afrontar la madre? Al final del embarazo se reactualiza inevitablemente la relación de la futura madre con su propia madre, con su problemática más o menos bien resuelta. Cuando dicha relación se ha marcado por importantes dificultades o tropiezos, las madres pueden perder pie y llegar a caer en episodios delirantes o en graves estados depresivos. No estamos hablando solo de esta tristeza también aguda e importante de atender de las primeras semanas, sino en episodios depresivos que se alargan durante más del primer año de vida del bebé y que impiden que ella haga la tarea de cuidado, que es lo que estoy segura habrán escuchado también ustedes en la clínica. Si la madre no se siente sostenida, si su historia la ha colocado en una posición de fragilidad, si por el hecho de llegar a ser madre no puede ya ser mujer porque así se siente, entonces está en peligro. En los casos de partos con complicaciones, pero más aún en las dificultades de salud del hijo nacido, toda esta problemática se agudiza. ¿Qué quiero decir con esto último? Los partos prematuros, por ejemplo, son el terreno fértil para una depresión postparto. ¿Por qué? Si el parto en sí mismo ya ha sido traumático, si ha sido difícil, si es un proceso violento para las expectativas, las fantasías y las ilusiones familiares, cuando ese proceso se vive antes de tiempo, se vive por una emergencia y en medio está en peligro la vida de ese hijo, pues todo esto se pone un poco peor. Y es en esos casos en los que el acompañamiento es irrenunciable, ¿sí? Esa madre necesita un equipo de profesionales que pueda escucharla y pueda hacer espacio a ese dolor que está viviendo por ese encuentro tan violento con el hijo. Y eso justo es lo que quería compartir con ustedes. Los médicos están abocados a curar, a paliar el dolor, a reducir el dolor, ¿sí? Y puede ser muy difícil para un médico aceptar que, por ejemplo, el dolor psíquico no siempre necesita paliarse de inmediato o hacer que desaparezca, pero a veces lo que requiere es hacerse oír. Y es justo ahí donde estamos los profesionales, sí, los psiquiatras, los psicólogos, para apoyarles a esas madres. La referencia a un profesional especialista en este caso es fundamental porque el médico, por su formación, va a intentar calmar el dolor. Y el dolor psíquico, el dolor de la pérdida, no es lo mismo que el dolor de una infección. Y a veces no requiere
parar de inmediato, sino que alguien le dé permiso de que duela. Hay que aceptar oír. No se trata de tranquilizar o intentar suprimir el sufrimiento, cueste lo que cueste. Las prácticas que positivan toda la experiencia de la maternidad generarían sensación de inadecuación y agudizarían los estados depresivos. Es decir, si yo le intento convencer a la madre de que la maternidad es súper linda y que ella va a encontrar solo por ser madre la salida de esto, puede que la depresión se agudice en la medida en la que ella se sienta inadecuada, porque siente que no lo logra. Proponer un espacio para ser escuchada, hacer espacio a su malestar, no se trataría tanto de una reparación, de anular los efectos de la necesaria separación, cueste lo que cueste, sino acompañar a admitir los duelos y dificultades de estos momentos. Eso, las expectativas sobre la maternidad atraviesan a cada uno, eso nos incluye a los que les escuchamos a las mamás como psicólogos, pero también al personal de salud. Y por eso es tan importante estar acompañados. Y cuando sentimos que la madre no va bien, cuando escuchamos que está pasando por mucho dolor, derivar. Muchas gracias por su atención a todos. Gracias, doctora Rosita. Gracias, Sarita. Realmente ha sido algo nuevo. Siempre estamos los días para aprender. Gracias, Sarita. Ha sido algo nuevo. Siempre estamos todos los días para aprender y sabemos ahora que el incorporar a psicología en todo el proceso de embarazo y amamantamiento es una obligación que tenemos que aprender los médicos para compartir. Gracias. Nos han llegado 2 preguntas que vamos a pedir, por favor, que conteste. A la doctora Carmencita. Dice, ¿cuántas veces se puede usar la aplicación de la leche en la dermatitis de pañal durante el día? Se recomienda 3 veces al día durante 7 días. Muy bien, muchas gracias. Espero que esté resuelta la interrogante. Me ha llegado una pregunta que dice, ¿cómo abordar a una mamá un fracaso de todas las opciones de hidratación, extracción frecuente, de la lactancia, galactagogos? ¿Cuál es en general el siguiente paso? Bueno, en este tengo que contarles que lo más importante es, ya se ha enumerado lo que se va haciendo, es volver a analizar, hacer una lista de los problemas que se han presentado y reiniciar un nuevo proceso de lactancia resolviéndoles, que como saben se conoce como la relactancia, en donde vamos a ir paso a paso, desde la motivación, desde la extracción manual, estimulación de la boquita del bebé para que pueda prenderse al seno, y tenemos que recordar que mientras más succiona el bebé y sale leche, la prolactina se eleva, más leche se produce. Mientras más tranquila está la madre, se libera oxitocina y la leche fluye, porque justamente cuando dice la madre no tengo leche, se bloquea y la oxitocina no baja. Es para todo una reunión lo de la relactancia, será en una reunión futura. Otra pregunta más, ¿qué tan necesario es usar medicación para la depresión postparto, Sarita? La valoración sobre el uso de la medicación en la depresión postparto debe realizarla un profesional psiquiatra, porque tiene que hacerse un delicado análisis de cada uno de los síntomas depresivos de esa paciente en particular, pero además de la historia previa. Si es que hay antecedentes psiquiátricos, si es que hay antecedentes de otros episodios depresivos, pues puede ser muy importante. La medicación para la depresión permite que esa paciente pueda entrar otra vez a trabajar, ¿qué quiero decir? A recuperarse, no solo anímicamente, pero recuperar esa relación con el bebé. Si es que se deja pasar, si es que no se hace la valoración, corremos el riesgo no solo de esa madre, pero de que esa criatura entre en una relación que a él le fortalezca en su desarrollo en más. Entonces, no es tanto si medicación o no, sino la valoración apropiada. Y si es que hay síntomas graves, es importante que el psiquiatra haga esa valoración y utilice la medicación. Bueno, muchas gracias. Como no hay más preguntas inmediatas, habrá otra oportunidad que nos podremos reunir y abrirnos a todos los espacios que quedan realmente vacíos en este
pequeño taller de lactancia materna, en la que tendremos el honor de volverles a invitar y poder responder a todas las preguntas que hagan los asistentes. Gracias nuevamente. La Sociedad de Pediatría les agradece por la participación. Buenas tardes. Creo que se descontó todos. Si hay 200 personas. Ya, bueno, a ver. Buenas tardes a todos. Soy el doctor Fernando Aguinaga, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. Me complace cerrar el día de hoy esta sala. Ha sido un curso distinto, pero a su vez hemos cosechado bastantes cambios. El día jueves tuvimos más de 2.400 personas conectadas, lo que hizo que tengamos problemas de conexión. El día de hoy, 1.800 y el día de ayer 1.500 personas. Les agradecemos toda su presencia, el estar conectados continuamente. Hemos logrado llegar a todas las partes del país gracias al apoyo de los auspiciantes de forma gratuita, al igual que a toda Latinoamérica. Tuvimos gente conectada de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, la República de Venezuela y la República Dominicana. Gracias a todos los que han confiado en nosotros y en este congreso. Les invitamos a pasar a la sala 2 a la gente que quiera ver los casos clínicos que están en el concurso en la parte final. Y los certificados y toda la información con respecto a eso les daremos llegar por vía email a cada uno de ustedes. Que tengan una buena tarde y les deseamos que tengan los mejores deseos del día de hoy. Gracias. Soy el doctor Carlos Fajardo, presidente de EPIC Latino, y en nombre de la Junta Directiva y sus miembros, quiero darles la bienvenida e invitarlos a participar en esta sexta jornada EPIC Latino de modalidad virtual que se realizará del 25 al 27 de noviembre del presente año. EPIC Latino es una entidad sin ánimo de lucro, cuya misión es mejorar la calidad de atención de los recién nacidos de nuestra región. Es para mí un honor y un gusto enorme el saber que ustedes están interesados en participar, patrocinando nuestra sexta jornada, uno de nuestros eventos que tienen como finalidad cumplir con nuestra misión. Estoy seguro que con su participación nos ayudarán a que aquellos que cuidan de nuestros recién nacidos mejoren a través de la educación médica continuada la calidad de atención de nuestros niños. Es una labor magna y gratificante en la medida en que veamos que esta nueva generación tiene la oportunidad, ante un mejor tratamiento de sus dolencias, de llegar a ser miembros activos y competentes en sociedad. La sexta jornada virtual internacional, Cruzando Fronteras en Neonatología, y segundo Congreso de Enfermería EPIC Latino, contará con la participación de destacados invitados como la doctora Anne Greenough, profesora de Neonatología y Fisiología, Clínica Respiratoria en King's Health Partners Academy Health Sciences Center de Londres. El doctor Abreu Fanaroff, profesor emérito de Case Western Reserve University de Cleveland, Ohio, Estados Unidos. El doctor Ian Griffin, director de investigación clínica humana en nutrición neonatal en Cedar Knolls, New Jersey, Estados Unidos. El doctor
Manuel Sánchez Luna, neonatólogo de la Universidad Complutense de Madrid, España. El doctor Steve Appman, profesor de pediatría de la Universidad de Colorado en Denver, Colorado, Estados Unidos. Y el doctor Yasser El-Sayed, neonatólogo, jefe del programa de hemodinamia y ecocardiografía neonatal de la Universidad de Manitoba en Winnipeg, Manitoba, Canadá. Ellos tocarán temas relacionados con sus áreas de investigación, como nutrición neonatal, avances en neonatología, el mejoramiento de los desenlaces de los niños de muy bajo peso, el COVID en los recién nacidos, hipertensión pulmonar persistente recién nacido y muchos más. Nuevamente, muchas gracias y esperando que podamos conjuntamente aunar nuestros esfuerzos en bien de nuestros recién nacidos latinoamericanos.